tardes, estimados amigos y amigas, colegas académicos, investigadores de este Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas. Quiero saludar en primer orden al distinguido jurista que me antecedió en el uso de la voz, a don José Luis Soberanes Fernández, quien es realmente el eje en el que gravita este coloquio y muchos otros que se han organizado. Por demás significativo para todos los mexicanos, porque estamos revisando desde Tlaxcala elementos históricos en este marco del coloquio México en el bicentenario de la consumación de su independencia 1821-2021. Gracias, don José Luis, por su impulso, su apoyo y este entusiasmo académico, científico y preocupación histórica por ponernos en el contexto de lo que ha sucedido en estos 2 siglos. Obviamente situándonos en el momento en que se consuma la independencia. Quiero saludar desde luego la muy grata presencia en imagen de don Fernando Tenorio Tagle, nuestro coordinador general del posgrado jurídico y político de nuestra Universidad Autónoma de Tlaxcala. Amigo Fernando, muchas gracias por acompañarnos en línea. Desde luego también saludo a quienes miro en la pantalla, distinguidos amigos, he escuchado con atención sus ponencias, y desde luego saludo a quienes nos siguen en línea. Hoy dije buenas tardes a todos, buenas tardes, noches, allá del otro lado del Atlántico, a quienes nos han colaborado en una reflexión y sendas ponencias en este marco del coloquio que festina nuestra independencia de la Nueva España, entonces hoy México. Quiero decirles, estimados amigos y amigas, que el tema que situaré como reflexión y desde luego como una invitación que se me ha hecho para reflexionar propiamente el contexto de la consumación de la independencia, se centra en la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México a través de un medio de comunicación de entonces, del Diario Político Militar Mexicano, que tuvo una breve vigencia en aquel momento histórico y que jugó un papel importante, como lo veremos en la lectura que daré de un documento propiamente planteado en esta reflexión. Y desde luego también quiero destacar aquí 2 aspectos de los que me voy a encargar. El primero tiene que ver con la habilidad y el talento del emperador Iturbide, porque es incuestionable que el uso propagandístico del Diario Político Militar Mexicano jugó un papel determinante en generar conciencia en la sociedad de aquel momento y desde luego en los actores políticos y en general autoridades, y particularmente refrendado con la confianza del pueblo de México, particularmente en la Ciudad de México, para lograr el pronunciamiento de la independencia en un escenario de paz social, de orden. Y este medio propagandístico, este Diario Político Militar Mexicano, en su difusión y en su circulación en el contexto social, fue construyendo un escenario pacifista, porque Iturbide no deseaba confrontaciones ni violencia en el momento mismo de la consumación de la independencia y de la declaración de la misma. Pero por otro lado, también festinamos el gran talento y visión conciliadora del propio Agustín de Iturbide, porque sabemos que sumó a actores políticos y también a los insurgentes para que no se diera en el momento de la consumación confrontación alguna. Y es realmente relevante advertir que el pronunciamiento de nuestra independencia se da en un escenario de orden, de conciliación de intereses, de pronunciamientos democráticos, por así llamarlos, y desde luego de consenso, que después se iría complicando todo esto y que a lo largo de la lectura, mucho tiempo después, se sojuzgará Agustín de Iturbide bajo el dilema héroe o villano. Nosotros aquí vamos a narrar las condiciones en que se promulga de alguna forma en el discurso
y después la construcción institucional de la independencia de la Nueva España en el contexto que hemos recogido de todas las ponencias en este espléndido coloquio que quiero también caracterizar como un faro desde Tlaxcala que alumbra el proceso de independencia de la República. Daré lectura pues enseguida a este documento que presento. La entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México a través del diario político militar. El 28 de septiembre del propio año de 1821, este medio de comunicación de masas expresó lo siguiente: rompía la marcha un lucido piquete de dragones de la escolta del señor jefe primero de dicho ejército. Inmediatamente entre soldados de la misma clase y lucimiento, y entre el brillante séquito y numerosa comitiva de su estado mayor, venía vestido modesta y sencillamente el gran padre de la patria, el inmortal Iturbide. Esto se publicaba un día después, porque el 27 de septiembre de 1821, 7 meses después de haber iniciado su campaña militar en Iguala, Agustín de Iturbide entró en la Ciudad de México al frente del Ejército de las Tres Garantías, acto con el que de manera simbólica se consumó la independencia de Nueva España después de 11 años de lucha. Antes de hacerlo, permaneció varios días en la villa de Tacubaya, de ahí que su arribo a la capital no fue espontáneo. Este ha sido pregonado a sus habitantes días antes por la prensa, como lo he dicho, en este trabajo propagandístico, motivo por el cual las autoridades y la población se prepararon para recibirlo, como se le vio en ese momento, como el libertador. La presente exposición tiene por objetivo destacar cómo fue la entrada del ejército trigarante a la antigua virreinal, capital de hoy México, el jueves 27 de septiembre de 1821, y la recepción que ahí se le hizo, con todo ello desde las páginas del diario político militar mexicano, que como ya mencioné al inicio de esta breve charla, fue el cuarto y último de los periódicos publicados por la Trigarancia como órgano de difusión. Periódicos publicados en esta etapa que tuvieron una gran cobertura, por lo menos en la Ciudad de México. Esta visión se contempla con lo que en un momento se publicó en la Gaceta Imperial y con lo asentado en las actas de cabildo del Ayuntamiento de la Ciudad de México con posterioridad. Por otra parte, pretende resaltar este trabajo que a través del diario político-militar mexicano, los trigarantes buscaron moldear la percepción de ese ejército que de ese ejército tenían los habitantes de la ciudad, al tiempo que intentaron promover un entusiasmo general ante el arribo de Agustín de Iturbide y de los oficiales, tanto antiguos realistas como insurgentes, que por más de una década se habían enfrascado en la guerra. En la primera semana del mes de marzo de 1821, a escasos días de haber proclamado el Plan de Iguala, Agustín de Iturbide abandonó su cuartel general en Teloloapan para iniciar su campaña militar que tenía por objetivo asirse de la Ciudad de México. La empresa no se presentaba fácil. Antes era indispensable conseguir de las poblaciones y de las autoridades políticas y militares del interior su adhesión al plan proclamado el 24 de febrero. De ahí que la ocupación de la incólume capital, el centro político del virreinato, debía ser el último punto de la empresa. Así se lo había sugerido desde noviembre de 1820 a Iturbide el capitán Manuel Gómez Pedraza. Si bien Iturbide se dirigió a Michoacán, el ejército trigarante tuvo presencia en otras intendencias de la Nueva España. De ahí que en pocos meses distintas ciudades y poblaciones se adhirieron al Plan de Iguala y juraron la independencia. Así ocurrió en Oaxaca, Perote, Tacámbaro, Valle de Santiago, Valladolid, Guadalajara, Salamanca, Tehuantepec, Saltillo, Monterrey, León, Zacatecas y Guanajuato, por mencionar solo algunas de las que se rindieron o bien se incorporaron a la trigarancia. Se consiguió además las adhesiones oficiales del ejército virreinal, y esto es muy importante. Se suma Anastasio Bustamante, Luis Cortázar, Vicente Filisola, Pedro Celestino Negrete
y Antonio López de Santana, así como de connotados jefes que habían combatido del lado de los insurgentes, entre ellos don Vicente Guerrero, don Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Los autores que se han ocupado de estudiar la trigarancia señalan que estas incorporaciones fueron significativas, ya que le aseguró a Iturbide el respaldo y control militar de distintas provincias, al tiempo que le permitió aislar de manera paulatina a la Ciudad de México. A comienzos del mes de agosto, el cerco sobre la capital virreinal se estrechaba día a día. La ocupación de las ciudades inmediatas a esta, como Querétaro, Toluca y Puebla, por las distintas divisiones trigarantes, preocupó no solo a las autoridades ahí asentadas. El desasosiego y la incertidumbre también se dejaron sentir entre los habitantes de la Ciudad de México, todo ello al temor que existía de que su espacio, la ciudad, fuera ocupada con violencia por las fuerzas rebeldes, temor que en gran medida el gobierno español se había encargado de fomentar. El sobresalto no era para menos, pues si bien la guerra había trastocado y dejado sentir sus alcances en la capital, a través de epidemias, desabasto de alimentos y conspiraciones, en realidad se había mantenido ajena a la conflagración, en el sentido de que no había experimentado acciones de armas en su interior o sufrido asedios como sí lo habían hecho otras ciudades del virreinato. Lejano parecía en ese momento el recuerdo de la amenaza de 11 años atrás, cuando las huestes comandadas por don Miguel Hidalgo se establecieron en las inmediaciones de la ciudad. Desde entonces, la sede del poder virreinal no había afrontado una amenaza militar de tal envergadura como la que se presentaba en agosto de 1821. El avance trigarante y la ocupación de las ciudades cercanas a la capital hizo evidente que el siguiente paso del ejército de las tres garantías sería sitiar a la Ciudad de México, como en efecto ocurrió. Las maniobras para tal fin comenzaron en los primeros días de agosto. Incluso la historiadora Timothy Anna apunta que al pasar Iturbide por sus inmediaciones en camino a Córdoba para entrevistarse con el recién llegado jefe político superior de Nueva España, don Juan O'Donoghue, dio órdenes para que fuera rodeada. La expectativa entre la tropa y los oficiales trigarantes era grande. Todos esperaban las indicaciones del primer jefe para entrar a la capital, lo que en palabras del capitán Nicolás Acosta, comillas, todo lo deseamos cuanto antes, era la expresión del ejército trigarante. La presencia de distintas divisiones del ejército trigarante en el Valle de México alertó a las autoridades españolas que se dieron a la tarea de fortificarla. Preparativos que menciona la propia Timothy Anna no disminuyeron su ritmo frenético. No obstante, Francisco Novella, quien asumía el mando político y militar del virreinato después de la renuncia obligada de Juan Ruiz de Apodaca, no contaba con los elementos suficientes para su defensa. La situación de incertidumbre fue tal que en Cabildo el ayuntamiento se planteó la posibilidad de que las fuerzas rebeldes la atacaran. De ahí que alcaldes y regidores discutieron qué medidas deberían tomar como corporación en caso de que esto sucediera. En las primeras semanas del mes de agosto, las fuerzas españolas intentaron romper el cerco que habían establecido los soldados trigarantes. Estos, a su vez, trataron de impedir cualquier tentativa de salida de las fuerzas virreinales. Debido a esto, todo indicaba que la lucha por la Ciudad de México sería encarnizada. Así había quedado manifiesto en el combate que el 19 de agosto sostuvieron ejércitos en la villa de Azcapotzalco. Mas los acontecimientos políticos sucesivos cambiaron el panorama bélico y con ello la amenaza. El 13 de septiembre, en la hacienda de La Patera, se reunieron don Juan O'Donoghue y Francisco Novella. Derivado de esta reunión, el segundo reconoció al primero como jefe político superior. Y esto no fue lo único que dichos jefes acordaron. También se pactó la ocupación pacífica de la Ciudad de México por el ejército trigarante. Rodrigo Moreno Gutiérrez sintetiza de manera muy puntual la trascendencia de aquel encuentro al mencionar que este, comillas, evitó un enfrentamiento de considerables dimensiones, habida cuenta de los contingentes dispuestos tanto por parte de la trigarancia
como por parte del gobierno de Novella. Todo esto estaba listo entonces para la entrada triunfal del ejército trigarante a la ciudad, pero esta no se hizo de manera inmediata. El primer jefe la postergó por 2 semanas. Desde Tacubaya, villa en la que Agustín de Iturbide había establecido su cuartel general, preparó la tan anhelada entrada. Se ha dicho que, dando tiempo para hacerlo el 27 de septiembre, día en que cumplía 38 años el emperador. Al par de esto, en la Ciudad de México, la autoridad local, es decir, el ayuntamiento, trataba en cabildo los festejos que se realizarían para recibir a Iturbide. Si bien pensaban obsequiarle una fastuosa recepción, la iniciativa se frenó debido a la falta de recursos económicos. No obstante, los capitulares trabajaron para recaudar fondos, de ahí que propusieron vender los potreros del Ahuehuete y del En Medio. No solo eso, anunciaron que habría funciones de teatro extraordinarias y que lo recaudado se destinaría para surtir de calzado y vestuario a los soldados. Se sabe que parte de los fondos para hacer la recepción se consiguieron gracias al alcalde Juan José de Aché, quien los proporcionó de su peculio. La prensa trigarante, en ese caso, el instrumento de divulgación del ejército trigarante, el diario político militar mexicano que recoge toda esta información, jugó un papel significativo en los momentos previos a aquella entrada. Ejemplo de esto lo encontramos en sus páginas del 19 de septiembre, en las que insertó un manifiesto de Iturbide en el que hacía un llamado a los habitantes de la ciudad a recibir con júbilo a los soldados y auxiliarlos para vestirlos. No menos importante es que este periódico aludió que la preocupación de la capital se realizaría en orden y no por asalto. Esta ocupación tenía que ser pacífica, era el discurso central de Iturbide, con lo que deseaba tranquilizar a la población, pues sabía que la desconfianza y el temor que entre la población existía, esta ocupación se realizara de forma serena y no violenta, y así lo expresó. La patria eternamente recordará que sus valientes hijos pelearon desnudos por hacerla independiente y feliz. Y vosotros, mexicanos, ¿no recibiréis con los brazos abiertos a unos hermanos valientes que en medio de las inclemencias pelearon por vuestro bien? ¿No empeñaréis vuestra generosidad en vestir a los defensores de vuestras personas, de vuestros bienes, y que os redimieron de la esclavitud, quitándoles del cuello el yugo ominoso que agobia a nuestros mayores y que a nosotros nos constituían tan infieles como ellos lo fueron? Es posible que vuestra magnanimidad permita continúen en el estado deplorable de desnudez en que se hallan. Enjuagad sus rostros, manifestadles vuestro amor y gratitud con esta acción tan loable para que puedan continuar como hasta aquí, haciendo la gloria del imperio mexicano y consolidar la felicidad pública. Esta premisa de la felicidad es un baluarte que manejó Iturbide para la convicción de la sociedad de una entrada pacífica. Es importante mencionar que previo a la entrada del trigarante el 24 de septiembre lo hizo Vicente Filisola, y 2 días más tarde, en medio de repiques y salvas de artillería, entró don Juan O'Donojú. Así, solo faltaba su ocupación por el primer jefe del ejército imperial de las 3 garantías, Iturbide. La fecha elegida para hacer la tan esperada entrada triunfal a la capital fue el jueves 27 de septiembre. Así lo informó Iturbide al ayuntamiento, quien se tendría que encargar de los detalles de la recepción y de organizar un banquete para la ocasión. Por parte de los editores del diario político militar mexicano, exhortaron a la población no solo a agradecer a los jefes del trigarante sus sacrificios, sino a ser partícipes de los festejos y recibirlos con entusiasmo, como queda de manifiesto en los siguientes párrafos. Veo, sí, veo ya que se entran por tus puertas coronados de laurel y con la oliva en la mano los ejércitos trigarantes. En efecto, la agradecida México, al veros entrar por sus calles, valerosos garantes, reconoce en vosotros a sus bizarros libertadores. Reconoce, admira y honra las gloriosas cicatrices que recibisteis en obsequio de su transformación y libertad,
Reconoce vuestro patriótico entusiasmo, vuestra denodada intrepidez y vuestro heroico valor. Está bien, nobilísima México, está bien que seas tan reconocida a tus libertadores, mas es preciso que como justa e ilustrada demuestres una especial gratitud a los beneméritos jefes que con tanto celo y prudencia y actividad han conducido a las tropas trigarantes por el glorioso sendero del honor, del valor y de la humanidad. Debes mucho, sí, muchísimo, oh ilustre México, a todos los bizarros jefes del ejército imperial. Finalmente, el 27 de septiembre, día de San Cosme y San Damián, hizo su entrada el ejército trigarante. Su marcha se inició en Chapultepec, siguiendo la calzada del mismo nombre y el Paseo Nuevo, de donde se encaminó por la calle de San Francisco, que debía conducirlo a la Plaza de la Constitución. El último número del diario político militar mexicano, fechado el viernes 28 de septiembre, como ya referí, fue el colofón de la guerra propagandística que había iniciado la trigarancia 7 meses antes. De ahí que sus editores hicieron una detallada crónica de la entrada de las fuerzas trigarantes, lo que registraron con las siguientes palabras. El día de ayer tuvo la Gran México la dulce satisfacción de recibir en su seno al ejército imperial mexicano de las 3 garantías. Se adornaron con cortinas, flábulas y gallardetes, no solo las calles de la entrada, sino aún las más principales de la ciudad. Se procuró en tales adornos que resaltara el verde, encarnado y blanco, que son los que se simbolizan a las 3 garantías. Se colocó una magnífica portada o arco triunfal en la fábrica del convento del Seráfico S. Francisco y la casa del señor conde del Valle, aunque no brilló lo que debía la pintura de dicho arco o portada por haberla borrado un fuerte aguacero la noche anterior. Se colocaron varios cuadros con pinturas y poesías muy alusivas al gran día que gozaba ya la capital del mexicano imperio. Engalanadas ya y vistosamente adornadas las calles de esta populosa ciudad y con más gusto y brillantez las de San Francisco y Plateros, entre 8:30 y 9 de la mañana comenzó a entrar el 27 de septiembre el ejército trigarante a la Ciudad de México. El diario político mencionó que Iturbide iba vestido modestamente, montado sobre un hermoso y briosísimo caballo muy ricamente enjaezado. No obstante, dicho personaje apenas se distinguía por el densísimo concurso que en los balcones, ventanas y azoteas de los edificios, en los zaguanes y accesorias, en el espacio anchuroso de las calles, se habían colocado bien anticipadamente, cuando resonaban alegres, repetidos y diversos vivas en honor del héroe mexicano, apellidándose unos así, otros el inmortal Iturbide, otros nuestro libertador, otros nuestro padre y otros de la patria. Lo registrado en el diario político fue ratificado días más tarde por la reciente creada Gaceta Imperial, que sobre aquel acontecimiento apuntó en su número 2 del 2 de octubre de 1821. Las casas estaban adornadas con arcos de flores y colgaduras, en que se presentaban en 1000 formas caprichosas los colores trigarantes, que las mujeres llevaban también en las cintas y en los moños de sus vestidos y peinados. La alegría era universal. Fue en la calle de San Francisco, a la altura del convento del mismo nombre, el punto en que el ayuntamiento recibió a Iturbide y en donde el alcalde coronel José Ignacio Ormaechea, a nombre de la corporación, le entregó las llaves de oro que se suponían ser de la ciudad en un azafate de plata. Por la prensa sabemos que el vallisoletano Iturbide se apeó de su caballo para recibirlas, mas no las conservó y las regresó con estas palabras: estas llaves, que lo son de las puertas que únicamente deben ser y estar cerradas para la irreligión, la desunión y el despotismo, como abiertas a todo lo que pueda hacer la felicidad común, la devuelvo a vuestra excelencia, fiando de su celo, que procurará el bien público que representa.
Hecho esto, Iturbide continuó su derrotero hacia el Palacio Virreinal en medio del pique de las campanas de los templos de la capital, tañer que continuó casi sin interrupción hasta después de la tarde, de las 3 de la tarde que acabó la entrada del ejército imperial. En sus páginas, el diario político-militar mexicano realizó un sucinto recuento de las actividades de Iturbide aquel 27 de septiembre. Su entrada al palacio, en donde dirigió desde uno de los balcones aquellas palabras contundentes con las que se consumaba la independencia. Mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como os anuncié en Iguala. Ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros os toca señalar el de ser felices. Acto seguido, partió a pie a la Catedral Metropolitana, trayecto que con base en el diario político estaba cubierto con varias compañías muy bien vestidas de la columna de granaderos y con un escuadrón de caballería muy bien equipado y montado, ambos cuerpos del ejército imperial. El diario político militar mexicano describió la recepción que el arzobispo Pedro José de Fonte dio a Iturbide en la Catedral Metropolitana. El Te-Deum que se cantó en dicho recinto religioso, en donde el célebre tlaxcalteca don José Manuel Guridi Alcocer pronunció un breve, pero enérgico y elocuente discurso que esperemos vea la luz, reseñaba el propio diario político. En sus páginas los editores narraron cómo al término de esta ceremonia el primer jefe del ejército regresó al antiguo Palacio Virreinal, edificio en donde el ayuntamiento había dispuesto un convite para 200 personas. En su descripción se conoce que ya en la noche Iturbide asistió a una función de teatro en donde fue aclamado y vitoreado por los asistentes. En todo ese tiempo, recalcó el periódico Trigarante, las calles permanecieron iluminadas por multitud de luces, como estaba toda la ciudad. Así, el último número del diario político militar mexicano cerró señalando en sus páginas lo siguiente: el 27 de septiembre será un día indeleble en la memoria de los mexicanos, juntando con inexplicable placer la reconocida y magnífica México el día en que vio perfeccionada su libertad. Todo fue ayer júbilo y contento, todo paz, unión y fraternidad. No habrá quien se queje, no digo ya que le hayan maltratado de obra, pero ni aún de haberle ofendido de palabra. Para concluir, podemos mencionar que en los últimos números del diario político militar mexicano cumplieron la tarea propagandística para los que fueron impresos en el contexto de la última etapa de la trigarancia. Ya no difundir los logros militares del ejército trigarante o bien las adhesiones de poblaciones y jefes militares a este y al plan de Iguala. Su función a partir de la segunda semana de septiembre estuvo encaminada a hacer saber a los habitantes de la Ciudad de México lo que ocurría en las inmediaciones del valle mismo, de la cercanía y la proximidad del ejército imperial de las Tres Garantías. Entrada que recalcó se haría de forma pacífica. De lo anterior, que debían recibirlo agradecidos al ejército trigarante y que se había sacrificado sin duda por la libertad de la patria. Su contenido, como se pudo apreciar, cumplió su cometido, pues las autoridades y la población recibieron con entusiasmo al ejército de las Tres Garantías, al tiempo que adornaron sus calles y balcones para acoger a Iturbide y a los principales jefes trigarantes. Debemos destacar que en este trabajo quisimos destacar 4 asuntos. 1, el papel simbólico de la Ciudad de México como centro político. 2, la entrada del propio ejército trigarante, como lo mencionamos en el título de esta breve exposición. 3, simbolizó el fin de la campaña militar iniciada 7 meses antes. Y 4, la consumación
de nuestra independencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes.